buenas a todos, bienvenidos a todos y a todas. Hoy vamos a seguir con nuestra idea de crear estos webinars más técnicos para el Máster de Construction Project Management y vamos a tener con nosotros a David Villalón, que lo hemos traído expresamente desde México para tenerlo aquí en Barcelona y además para hablarnos de una cosa que podríamos decir como muy técnica, entrando muy en profundidad en lo que es el BIM para el control en obra. Normalmente todos estamos preocupados porque el BIM se está utilizando a nivel de proyecto, de diseño y ya tenemos ciertas problemáticas para intentar compartir los modelos en este sentido, pero entramos en otro nivel cuando hablamos del control del BIM en la obra y además hoy vamos a hablar sobre las certificaciones a través de modelos BIM. Para un constructor es fundamental tener unas certificaciones lo antes posible para poder, de alguna manera, justificar la posterior facturación de un trabajo y, por lo tanto, todos los automatismos para los que nos puede ayudar un modelo BIM en este sentido serían fundamentales. Tenemos con nosotros, como he dicho, a David Villalón. Él ha tenido 20 años de experiencia en el sector de la construcción con proyectos de distintos tipos, como fábricas de producción, hospitales, hoteles, torres residenciales y en los últimos 9 años se ha centrado de una forma más específica en implantar BIM en distintas constructoras, en distintos despachos, para distintas disciplinas. Yo me quedo con una frase, la última frase en su presentación, que dice que uno de sus objetivos principales es ayudar a las personas a desarrollarse, poniendo a su disposición todos los conocimientos que va adquiriendo a lo largo de su vida. Lo más importante que se puede dejar en una persona en la vida es su experiencia. Y por lo tanto tenemos mucha suerte en poder hoy captar parte de esta experiencia de David. Espero que nos acompañe en futuros webinars también, si lo convencemos, para poder explicar este tipo de experiencias que a todos nos viene muy bien. Como sabéis, el Máster de Construction Project Management es un máster, yo diría que como único en el mundo, porque en lengua castellana y online intentamos ver y analizar de qué manera la gestión de un proyecto, de una obra, de una construcción, además va vinculado al BIM, al Lead Construction, al Lean, al Lead como certificación ambiental, al Lean Construction y a las nuevas formas de contratar, como se pueden ser el Integrated Project Delivery, etcétera. Hoy la presentación va a ser a través de, primero, una presentación en PowerPoint, después David entrará a fondo en un modelo y veremos un modelo en vivo y en directo, y para pasar después a preguntas, o sea que nos gustaría conocer ya de qué países provenís los que nos estáis viendo y nos gustaría también pensar de alguna manera qué queréis preguntar a David después de una experiencia de este tipo. Aquí yo ya veo en su presentación, en el PowerPoint, unas imágenes del aeropuerto de México DF y espero que nos expliques algo. Ya sé que no se puede mostrar nada porque es confidencial, pero si algo de la experiencia es explicable, pues siempre nos iluminará muchísimo. Entonces, David, tenemos 30 o 40 minutos por delante. Acordaros de que cada uno de vosotros puede hacer una pregunta directa a David y ahora sería el momento idóneo para hacerlo. Y sin más, pues adelante, muy agradecido que estés con nosotros. No, de nada. Bueno, primero pues bienvenidos a todos. Bueno, realmente no me han traído de México, pero bueno, sí. Respecto a la experiencia en el aeropuerto, pues, ¿qué puedo decir? Fue porque como todo el mundo sabe ya se canceló, pero fue una gran experiencia donde creo que se hizo un muy buen trabajo a nivel de metodología BIM, tanto en la parte de diseño como en la de construcción. La verdad que creo que todas las personas que participaron en este proyecto se involucraron y pues voy a decirlo, creo que fue
vamos a decirlo, creo que fue el primer proyecto a nivel internacional que se empezó a generar con estándares BIM, ¿no? Entonces, eso creo que a todos los que participaron, a mi equipo sobre todo, éramos un equipo de 30 personas, pues qué decirles que muchas gracias por esa experiencia, ¿no? Y pues nada más, no puedo decir nada más. Esperamos que pronto, cuando ya quede totalmente demolido, ¿no? Quizá el proyecto, entonces podamos ver un día y nos puedas hacer una masterclass sobre Sí, estaría muy bien, la verdad, porque hay mucha información que no se ha mostrado al mundo y que ahí está. Y podríamos aprender muchísimo. Y se puede aprender mucho. Muy bien. Pues, bueno, sin más, vamos a empezar. Va a ser un poco, me voy a estar moviendo hacia abajo un poco, porque la idea, normalmente este tipo de presentaciones estamos acostumbrados a ver PowerPoints, ¿no? A mí me gusta mostrar, pues, lo que se hace, ¿no? En la vida real. Entonces, vamos a compartir la pantalla. Voy a compartir la pantalla. Y bueno, este es el PowerPoint. Perfecto. Rápidamente, vamos a ver esto. Estos muy rápidos. Ya sé que todos lo saben, porque si no, no estarían aquí. Usos BIM, pues bueno, estos son diferentes tipos de usos BIM que se le puede dar a los modelos. Como podemos ver, pues bueno, hay desde la coordinación hasta tablas de metraje, planos de detalle y visualización, ¿no? Serían los usos BIM más comunes. Pero hoy nos vamos a centrar un poco en el tema BIM para certificaciones, más concretamente en una central de camiones que tuve la oportunidad de colaborar. ¿En qué ciudad? Esto fue en la Ciudad de México. Esto fue en Ciudad de México. Un proyecto que duró un año y medio, 2 años. ¿Qué nos permitió este proyecto? Bueno, este proyecto nos permitió, sobre todo, generar información de este tipo. Nos permitió vincular catálogos de conceptos con el modelo y a su vez nos permitió sacar cantidades, cosa que nos ayudó bastante, nos permitió ahorrar un estimado de un 25% en la obra directamente. 25% demostrable. Sí, no, esto no es hablar por hablar, esto es con números reales, con datos reales. Y bueno, lo que estamos viendo ahora en la pantalla es básicamente un ejemplo de una certificación o, bueno, como sé que hay gente de todo el mundo, también lo podemos llamar estimación, certificación. Básicamente es el costo del avance de la obra de un contratista en cuestión. Básicamente es eso, ¿no? Aquí podemos ver desde el código, concepto, unidad. Esto es una herramienta que se trabajó en línea y nos permite vincular catálogo de conceptos con modelo. Así de sencillo, como se dice. ¿Es un botonazo? Sí. Sí lo puedo decir porque es un botonazo. No como otras veces que dicen, es un botonazo. Y luego pasa lo que pasa, que es mentira, ¿no? Sí puedo decir que esto es... Botonazo te refieres que con un botón, puedes tener acceso a la información. Muy bien. Okay. Aquí no hay ni trampa ni cartón. Okay. Bueno. Este es el proyecto en cuestión, visto así a gran escala. Y como ya podemos ver, hay mucha información. Mucha. Entonces, ¿qué necesitamos para llegar a controlar esto? Bueno, lo primero que necesitamos es un equipo con conocimiento BIM, que hoy en día pues no es tan sencillo encontrarlo. Mucha gente dice que sabe BIM, que ha trabajado, pero realmente un equipo que tenga la capacidad, pues no es tan sencillo. No sé si tú estás de acuerdo conmigo. Completamente. Pero bueno, en este caso, pues sí fue un equipo pues totalmente competente. Entonces, para ver que esto no son solo captura de pantalla, voy a pasar directamente al modelo. Y lo traigo aquí. Bueno, aquí, como podemos ver, es un modelo relativamente grande, no es un modelo pequeño, pero lo interesante de aquí es que todo está administrado. Toda esta información, desde las tuberías hasta los equipos eléctricos, bandejas, charolas, bandejas eléctricas, es más, diría que hasta el último tornillo está controlado. Entonces,
Si me acerco un poco más, vamos a ver más detalle y cada vez más detalle, ¿no? O sea, si nos vamos acercando, vamos viendo que tenemos controlado todo. Todo me refiero hasta la soportería de las canalizaciones. ¿Okay? Si yo, por ejemplo, selecciono este tipo de soporte o canalización y me voy aquí a su parte de propiedades, voy a ver que tengo desde el nivel donde está ubicado, qué contratista lo ha instalado, en qué edificio o en qué zona del edificio está, qué tipo de instalaciones, si está ejecutado o no está ejecutado. ¿Okay? Eso es a lo que nos referimos con control de obra. Es muy fácil decirlo, ¿no? Parece muy bonito, es muy bonito, sí, pero realmente tiene un trabajo bastante laborioso. Decirte que aquí había un equipo de 6, 7 personas diario en la obra, actualizando información y generando información. Si vamos moviéndonos por el modelo, vamos a ir encontrando de todo, ¿no? ¿Qué es lo interesante? Bueno, que una vez tengo yo toda esta información aquí, pues, administrada. Bueno, miren, un detalle que no había visto, se me pasó. Tenemos incluso hasta la longitud de la varilla. ¿Okay? O sea, podéis ver que podemos llegar al detalle, al mínimo detalle, al más mínimo detalle. Incluso en este soporte, cuántas abrazaderas y de qué tipo hay. Aquí se puede ver. ¿Okay? Entonces, ¿con esto qué queremos mostrar o qué pretendemos? Bueno, primero, pretendemos mostrar que podemos llegar a un nivel de detalle de modelado muy alto, pero además que los elementos se pueden dotar de información que no es visual, pero nos permite sacar información, extraer información para cuantificar. Este es un caso, creo que demasiado detallado, porque nuestro cliente nos exigía cuantificar hasta cargol, si decirlo en catalán, ya me está pegando, tuercas. Ya se me está pegando el idioma. Tuercas, varillas, taquetes, o sea, quería cuantificar todo uno a uno. Entonces, eso nos ocasionó pues, más trabajo. Entonces, ¿qué conseguimos con toda esta información? Primero, conseguimos tener controlado nuestro proyecto, nada se nos escapa. Segundo, nos permite visualizar lo que realmente queremos. Aquí podemos ver, todo esto son filtros, o bueno, comúnmente también se puede llamar capas, filtros. ¿Esto qué nos permite? Bueno, nos permite ver qué queremos en la vista, básicamente. Ahora estamos viendo muchas cosas. Obviamente, tantas cosas en la vista, pues no es muy práctico. Entonces, con esta herramienta podemos estar viendo. Voy a apagar prácticamente todo. Esto es rápido. Aquí vemos que no ha sido necesario federar el modelo, ¿no? En solamente un modelo tienes cargada todas las instalaciones. En este caso, bueno, aquí voy a entrar un poco a promocionar Revit, ¿no? Porque, bueno, aquí lo que se hizo fue trabajar en un archivo central, de tal forma que cada usuario trabajaba una disciplina diferente. Pero realmente no están todas las instalaciones. Aquí, en este estamos viendo sobre todo las instalaciones de plomería y eléctricas. Faltaría todo el sistema de climatización, que serían conductos. Bueno, aquí como podéis ver es un modelo muy pesado, lo que nos ocasiona a veces pues tener que estar procesando información. Por eso es importante tener este tipo de control en el proyecto. Cuanto más control tengo, más fácil es poder moverme sobre ese modelo. ¿Ves? Por ejemplo, ya es mucho más liviano moverse aquí. Ya se puede ver, ¿no? En cuanto yo me acerco, es mucho más fácil moverme. Y como podéis ver, cada tipo de instalación está diferenciado. Entonces, es muy complicado que yo me pierda en el proyecto. Obviamente, es un proyecto con mucha información y pues sí, requiere mucho control. ¿Okay? ¿La diferenciación la haces a nivel geométrico? ¿La haces a nivel de posicionamiento de las piezas? ¿La diferenciación de tipo de instalación? Sí. No.
Esto se hace a través, voy a seleccionar un elemento, Muy bien. un tubo. Y aquí en esta parte, en la parte izquierda de la pantalla, vemos tipo de instalación. Aquí, por ejemplo, dice que es instalación eléctrica, alumbrado normal. Muy bien. Con esto es con lo que diferenciamos el tipo de instalación. ¿Y este tipo de codificación os la inventasteis vosotros? ¿En México existe una clasificación? No, okay. No. Como una Esto es, bueno, la anterior empresa la que yo, bueno, con la que colaboro, trabajamos de esta manera. La verdad se nos hace muy cómodo tener 3 dígitos para cada, digamos, para cada subapartado, ¿no? Instalación eléctrica, alumbrado, normal. Y siempre nos gusta pues poner el guión bajo. Esto ya es por temas de funcionamiento y de programación. Dicen no es muy recomendable dejar espacios. Y bueno. Bueno, esto es importante recalcarlo para los que nos están viendo, ¿no? Muchos de ellos no tienen tanto conocimiento BIM, es más de gestión del proyecto de construcción y de alguna manera es animarlos a que den el paso a aprender BIM y ver la aplicación del BIM en la obra, ¿no? Esto es importante porque todos recordamos el tema de las capas en el AutoCAD, ¿no? Que era una manera de organizar los gruesos de las líneas, los colores, etcétera, ¿no? Cuando hablamos en 3 dimensiones tenemos un problema añadido, que aparte de la manera en cómo se grafían cada uno de los materiales y productos y sistemas, es de qué manera los clasificamos para después poder hacer estas certificaciones, este control, esta gestión a posteriori, ¿no? Exacto. Sí. Hay países que han apostado por tener una clasificación específica y otros que cada uno de los técnicos escogen la manera en cómo se clasifican, ¿no? Sí. Sí he visto por ahí, incluso aquí ya en España he visto que hay guías de requerimientos BIM, planes de ejecución, que ya empiezan a especificar ese tipo de información, ¿no? Entonces, si no lo tenemos, bueno, pues como podéis ver aquí es muy sencillo, ¿no? Crearlo, tampoco hay que inventar un hilo negro, ¿no? No hay que buscar complicaciones a lo que no es complicado. Mejor dedicarle tiempo a lo importante, que es el modelo, la información. Bueno, como comenté antes, este es un modelo que se llama As-Built. Este no es un modelo de diseño, ni es un modelo de cómo quedó la construcción, ¿no? Entonces, una vez tenemos todo este tipo de información, dirán, y bueno, ¿y qué hacemos con todo eso, no? Porque pues, está muy bonito, pero ¿de qué me sirve tanta cosa? Bueno, ¿de qué me sirve? Bueno, primero me sirve, hablando de construcción, me sirve para entregar planos As-Built. Algo que a lo mejor parece una tontería y que es casi una obligación entregarlo, pero ¿cuántas veces o cuánto tardamos en entregar luego planos As-Built? ¿O cuántas veces los planos As-Built no son distintos que el proyecto de ejecución, ¿no? Exacto. Bueno, con esto conseguimos, no voy a decir que es magia y que los planos As-Built salen ya, pero sí se reduce el tiempo y obviamente están reflejando la realidad. Es decir, que con un modelo construido o modelado según la obra conseguimos tener el control de los elementos, tener controlado cuánto gastamos o hemos gastado o vamos a gastar y tener los planos As-Built. Y ya si lo hacemos bien, pues tenemos un modelo para operación y mantenimiento. Que bueno, creo que más beneficios ya, pues... Bueno, esto en alguna ocasión lo hemos comentado, implica también un cambio de modelo de la misma constructora. En el momento que la misma constructora tiene toda la información del edificio ejecutado, podéis ofrecer un nuevo servicio, que es la gestión de aquel edificio. Entonces, esto empiezan a verse ya muchas propuestas de constructoras en las que vuestro trabajo no termina en el momento que se ha terminado la ejecución de la obra, sino que además ha durado 1 año, 2 años. ¿Cuánto tiempo ha durado este proyecto? En 2 años. Podéis estar trabajando para la propiedad de este centro durante los próximos 70 años, si realmente esta información se mantiene actualizada y sirve para gestionar el edificio, ¿no? Exactamente. Que es un paso que está costando dar, ¿eh? No es fácil mucho, pero ojalá pronto se vaya dando. Bueno, entonces una vez tenemos toda esta información,
hablando ahora de Revit, lo que podemos empezar a generar es este tipo de información. Son tablas de cuantificación. Okay. Con estas tablas, ¿qué conseguimos? Bueno, conseguimos pues empezar a cuantificar todo lo que hemos visto ahí de una forma gráfica. Normalmente, esto ya es una práctica, aquí hay pues, opiniones de todo, hay diferentes opiniones, hay a que le gusta poner el precio unitario del elemento en Revit, hay a que no. Nosotros nos abocamos más por toda esta información, verterla en bases de datos y luego hacer las consultas que sean necesarias. Como mostré antes en el PowerPoint, esta tabla, voy a ponerla aquí rápido, se puede ver reflejada aquí, mucho más bonito, mucho más amigable. Y algo importante, esto es en tiempo real y, por ejemplo, el director del proyecto no tiene que estar viendo el modelo y puede acceder a esta información. ¿Es importante eso? Sí, bastante. A veces el director o incluso el mismo propietario de la obra dice, pues yo el modelo, no, yo quiero ver el número, ¿no? Claro. ¿Cuánto llevo gastado? Claro. O cuánto voy a gastar, ¿no? El modelo, pues muy bonito, sí, pero no me dice nada. No deja de ser una herramienta para obtener estos datos. Exacto, es la herramienta para obtener estos datos. Exactamente. Y bueno, pues este tipo de tablas, pues las que queramos, ¿no? Aquí ya depende del software, pero bueno, lo importante, aquí, ¿qué es lo importante? Esto, lo que hemos visto antes, lo que acabamos de hablar, las capas, layers, filtros, ¿no? ¿Cómo administramos la información? Es muy importante, recalco y voy a decirlo muchas veces, es muy importante la administración de la información. Sin una buena administración no vamos a tener un modelo. Puedo arriesgarme a decir que el modelo no va a servir para nada. Yeah. Bueno, no me arriesgo, lo digo. Sin miedo. ¿Ok? Bueno, y bueno, aquí como podéis ver tenemos infinidad de tablas por tramos. Por ejemplo, aquí tenemos esta que es, algunas igual están vacías, otras no. Aquí, por ejemplo, tenemos tubería flexible, diferenciada por tipo de instalación. Podemos ver que dice instalación eléctrica de alumbrado normal, instalación eléctrica contactos normales, el tipo de elemento que es tubo flexible. Aquí dice clave de catálogo, el diámetro, unidades, cantidad, datos, pues que son los mínimos indispensables para yo poder extraer información. Una vez tengo esto, lo vinculo a una base de datos y hace la magia, ¿no? Que es esto, es la magia. ¿Quién introduce los cambios en el modelo cuando ha habido un cambio en la ejecución? ¿Qué personal de la obra o de la constructora? Bueno, ahí creo que depende mucho el proceso de esa obra, ¿no? En este caso, había un proyecto. Lo que hacíamos aquí era nuestro cliente, que era el constructor, nos especificaba el tipo de cambio o emitía una RFI, una solicitud de información, y se reflejaba en el modelo. Mientras esa información no está autorizada, está filtrada de tal forma que dice que es unos elementos que están por validar. O sea, está filtrado de tal forma que es identificable que es un cambio, que es una solicitud de cambio, y hasta que nadie lo autorice, pues sigue siendo una solicitud de cambio. Es decir, no se puede cuantificar o estimar o certificar. Pero por lo general, hay mucha variedad, ¿no? En la obra a veces el modelo lo hace el mismo constructor, a veces el contratista, a veces la gerencia, a veces incluso el mismo dueño dice yo quiero tener mi modelo y pues varía, ¿no? Es muy variable la información, pero por lo general, en nuestro caso fue nuestro cliente y nosotros lo reflejábamos mediante filtros. Hacíamos capturas de pantalla para que se viera la información y ya en el momento que daban luz verde ya se le quitaba ese filtro y pasaba el proceso de estimación. Okay. Muy bien. Bueno, voy a ver si aquí se puede ver algo. Bueno,
tablas, no voy a entrar a detalle de tablas porque es muy engorroso, no es nada bonito, pero al final ese es el resultado que vamos a obtener, ¿no? No hay más. Y bueno, pero de alguna manera se podría saber exactamente cuántos elementos han formado este proyecto. Sí, claro. ¿No? Sería una cuestión de activar cada uno. Sería cuestión de quitar filtros para que se filtre lo menos posible y filtrar únicamente los elementos a lo mejor por tipo o familias o simplemente haciendo una selección. Obviamente hacer una selección de todo eso pues va a llevar tiempo de proceso, pero igual haciendo una selección ya te va a salir la cantidad de elementos. Y este, por ejemplo, es otro resultado que podemos obtener, es un plano as-built de la instalación eléctrica. Es un plano as-built. Como podéis ver, de la misma información, la misma fuente, sacan planos, tablas de cuantificación, RFIs, pues todo. Pero bueno, como dije antes, esto requiere mucha administración, mucho control. El Request for Information, el RFI, al que te referías antes, ¿nos puedes enseñar? Aquí habría algún cambio en el que se ha pedido información específica de algún elemento. No, bueno, en este modelo no, porque este modelo ya se cerró, ya se cerró sin RFIs. En este no tengo, pero pues con gusto si quieren les puedo compartir luego. Bueno, esto podríamos hacer otro webinar dedicado un poco a la gestión de la misma obra, ¿no? A través de BIM. Claro que sí. Voy a parar aquí. Aquí. Y bueno, podemos entrar al detalle, a todo el detalle que queramos, ¿no? Al final. Voy a poner, por ejemplo, voy a poner agua caliente. Acá, donde estamos. Esto, bueno, todo este tema de colores, pues básicamente es para poder diferenciar, ¿no? Entre diferentes objetos. Mientras carga, si quieres, para ganar tiempo, porque ya queda poco. Me gustaría explicar esto. BIM ya es una realidad, ¿no? En todo el mundo, realmente no creo que nadie lo discute ya, pero creo que hay 3 áreas de oportunidad que no están explotadas al 100%. Una creo que es las gerencias BIM. ¿Okay? Sí, parece una tontería y dirás, pues es obvio, ¿no? Es obvio que tiene que haber una gerencia BIM. Pues sí, es obvio, pero pues hoy en día no existe. No existen. Cada empresa o cada constructora o cada despacho hace lo que tiene que hacer, pero ¿quién se encarga de validar que todo eso está bien? ¿No? Por ejemplo, aquí en España creo que pasa. El gobierno ha dicho, hay que hacer BIM. Ok. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Quién dice cómo hay que hacerlo? No hay nadie. El BIM Manager tendría que ser, ¿no? El BIM Manager, el gerente. Pero no existe. Sí, esto es importante también ver cómo en el sector público, de la administración pública, se ve la necesidad de tener el BIM Manager, pero como figura con sus responsabilidades y sus atribuciones profesionales debajo de la ley, ¿no? En el caso de España, la Ley de Ordenación de la Edificación, que se conoce como la LOE, especifica unas atribuciones a las cuales, por ejemplo, el BIM Manager aún no existe dentro de esta ley porque ha aparecido recientemente, ¿no? Lo que sí que es interesante es que se pide en las licitaciones ya un BIM Manager y la problemática es que desde la parte jurídica o legislativa aún no existe este reconocimiento, ¿no? O sea, vemos la necesidad, pero aún no la podemos cubrir de una forma legal o legalista, ¿no? Sí. Ok. Otro tema
Otra área de oportunidad es la automatización. Tanta información, pues es muy bonita, pero requiere automatización. Va a llegar un momento que todo esto que yo acabo de mostrar es muy difícil de administrar. Además, hay muchos procesos que son repetitivos, muchos. Entonces, hay que ver esa parte, ¿no? Cómo automatizar procesos. Ya empieza a haber bueno, ya hay bastantes herramientas que lo hacen, pero falta darle más fuerza, ¿no? A esa parte. Y la otra, bueno, creo que es la que está de moda, la Big Data, ¿no? Como habéis podido ver, este modelo tiene información. No es el modelo que más información tiene, pero tiene mucha. Entonces, ya empieza a ser una necesidad, toda esta información, manejarla a través de la Big Data. Sí. Bueno, esto me gusta explicarlo, ya sé que no es parte quizá de la masterclass, pero también creo que es pues como he dicho antes, me gusta todo lo que he aprendido, pues expresarlo. Entonces creo que esto también es una parte de ello, es una parte de la experiencia. Exactamente. Y bueno. ¿Por qué el Big Data en este proyecto se ha utilizado de alguna manera? En este no. ¿Qué pasa en las obras? En las obras, pues son obras. Y muchas veces pues no hay la infraestructura necesaria para llegar a esto, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, bueno, en México, bueno, en cualquier parte del mundo, ¿no? Pues a veces llegas a la obra, llegas a un camper donde el cable de internet, pues a veces se corta, a veces llueve y se pierde la conexión. Entonces, ¿eso qué implica? Muchas veces en la obra pues, requieres tener un servidor in situ y pues, a veces no hay presupuesto para esa infraestructura. Entonces, pues sí, en la obra, para bien o para mal, pues te tienes que adaptar a lo que tienes. Y muchas veces nuestro servidor es el ordenador o computadora que estaba ahí aparcado que nadie usaba y lo usamos como servidor. ¿No? Porque no toda la obra es bonito como se pinta en los videos, ¿no? Okay. Bueno, aquí este es otro tipo de instalación. Aquí, por ejemplo, no te muestro el RFI, pero sí te muestro, por ejemplo, la diferencia entre lo que está ejecutado y lo que no está ejecutado. Por ejemplo, lo que está así en un color como más un semitono es lo que no está ejecutado todavía, o sea, está por ejecutar, está listo, o sea, está como según proyecto, según los cambios que haya habido, ya está listo para ejecutar, pero todavía no se ha ejecutado. Y lo que está más fuerte, pues ya está ejecutado. Y está ejecutado, que no quiere decir que esté autorizado para pago. Son cosas diferentes. ¿Cómo se hace la autorización de pago? ¿Qué pasos se ha de dar? ¿Qué pasos se ha de dar? Bueno, este es un proceso, en este caso fue un poco más manual. Aquí lo que se hace es, como ya está ejecutado y ya tiene fecha de ejecución, se genera una tabla de cuantificación con toda esta información, bueno, un Excel básicamente. Si quieres, déjame algo rápido en Excel. Sí. Pues, es este. Por ejemplo, se genera este tipo de información, que son pues, los elementos que ya están colocados en sitio y listos para ser pues, pagados. Básicamente, se genera este tipo de información, se comparte, en este caso, se comparte con nuestro cliente y ya él se encarga de pues, darle la autorización para pago. Está claro que se necesita como este paso intermedio de autorización, ¿no? Pero llegará un momento en el que esto se hará de forma automatizada. Sí. ¿No? Sí, claro. Una vez ejecutado, sí que habría un proceso para decir si está bien o no ejecutado, pero que se ha utilizado aquel material y que se ha dispuesto aquel producto en el lugar, ¿no? Ya se podría hacer con una forma automática. Sin problema, sí, claro, sin problema. Las herramientas que mostré antes, así muy rápido, la gráfica esta que mostré antes, va encaminado a eso. Todo está en la nube, toda esta información está validada ya en obra. Ya el siguiente paso es darle la palomitita verde de ya se pague, ¿no? Si puedes ver aquí hay un módulo que dice pagos. ¿Este es un módulo que vosotros hicisteis
¿O está dentro de la Es una herramienta que está desarrollada por nosotros, sí. Muy bien. Sí, sí. Es trabajada en casa, ¿no? Okay. Y bueno, digo, podría hablar mucho más, pero creo que a lo mejor es más interesante que todos los que nos están viendo, pues, si quieren empezar a compartir o si tú tienes alguna otra pregunta. Vamos a ir a las preguntas si las podemos aquí visualizar. Y entonces, mientras, yo te voy a hacer un par de preguntas. Me gustaría saber, David, ¿en cuánto tiempo nos costaría conocer cuántos elementos constaba esta construcción? Si ahora activaras todo, sin ningún tipo... ¿El filtro es para decir ejecutado o no ejecutado? No, no necesariamente. O sea, entonces, si quisiéramos saber todos aquellos elementos que han sido partícipes de esta construcción, ¿cuánto tiempo nos llevaría? Sería activar. Sí, lo probamos. Me gustaría probarlo. Así lo ponemos el sistema a prueba, si te parece. A ver. Porque esto me interesa muchísimo porque en muchos proyectos esto lo podemos ligar, por ejemplo, al peso del edificio. Norman Foster, por ejemplo, en una célebre exposición decía que había hablado con Buckminster Fuller, que era conocido como uno de los visionarios de la construcción geodésica, con la construcción con aluminio, con barras triangulares, etc. Y la pregunta que ya se hacía en los años 60 era ¿cuánto pesa su edificio? ¿No? Entonces, si nosotros aquí tuviéramos la tabla con el peso de cada uno, o vayamos más allá, los objetivos de desarrollo sostenible marcados por Naciones Unidas ya nos pide expresar todo en CO2, ¿no? Si nosotros tuviéramos las medidas de emisiones de CO2 de cada uno de estos elementos, o lo que se conoce como energía gris, todo aquel gasto energético que se ha necesitado para producir aquel elemento, activándolo todo y sabiendo exactamente lo que ha entrado en nuestra obra, sabríamos exactamente, por ejemplo, la cantidad de emisiones que hemos tenido, ¿no? Esto abre un camino increíble desde mi punto de vista, tanto del servicio del Construction Project Manager hacia la propiedad, como, digámoslo así, hacia la sociedad. O sea, permite abrir otros elementos de valor de negocio que hasta ahora eran casi imposibles de verificar, ¿no? Pues la verdad, sí. No, porque... no te puedes tomar que sí, es así. Cada elemento podemos asociarle cualquier parámetro, ¿no? Cualquier parámetro y pues todo es cuantificable al final. Y entonces, te hago una pregunta más. Cuando has dicho desde el inicio, mira, nosotros podíamos demostrar que el 25%, que ha habido un ahorro del 25%. ¿25% de qué? ¿De qué? Exacto. Es muy fácil decirlo. Bueno, en este caso nuestro cliente tenía diferenciado el catálogo entre materiales y mano de obra. Este 25% era únicamente sobre la mano de obra. Es decir, ahí todavía no estamos cuantificando si había pérdidas de material, si había desperdicio. Era únicamente lo que se iba a pagar por instalar ese elemento. Era un 25%. En este caso tenemos... Y se logró el 25%, ¿a qué lo aduces? Al hecho de que había un mayor control sobre cada una de las piezas que estaban instaladas. Sí. Aquí, bueno, tuvimos la suerte, sí, fue suerte, la verdad. Nos dieron permiso. Entramos 2 meses después de que empezó la obra. O sea, ya habían ejecutado obra. Ostras, esto... Entonces, nos dio tiempo o nos permitieron, digamos, levantar lo que ya se había construido y pagado. Entonces, la comparativa era muy fácil. Era, bueno, esto es lo que tienes que haber pagado y esto es lo que pagaste. ¿Qué pasó aquí? Claro. Ese fue tuvimos la suerte o ese ejercicio, ¿no? Nos permitieron hacer ese ejercicio.
Para conocer las características de este edificio, como os he dicho, era un centro de autobuses, de aparcamiento, o era... No, era de recogida, no, era una estación de autobuses. Una estación de autobuses, una terminal, para terminal, decir. ajá. ¿Y cuántas plantas tenía? Tenía tres sótanos, la planta principal y hacia arriba 2 plantas más. 2 plantas más. ¿Y recuerdas los metros cuadrados aproximadamente de la construcción? No, ahí te engañaría. Bueno. Te engañaría. No, pero no es pequeño. Lo quería de alguna manera relacionar. No sé si este número de 108.963 son los números, los elementos que tenemos. Sí, acuérdate que te comenté que faltaban instalaciones. Sí. O sea que tenemos 108.933 elementos más las instalaciones de climatización. Más la arquitectura, más la estructura. ¿Que serían aparte también o estarían incluidas dentro del...? Aquí no están. Faltaría. O sea, aquí las que están en los 108.000, ¿cuáles serían? Sería, así para hacer un desglose rápido, sería todo lo que es plomería o tubería que transporte agua. Fontanería o líquidos, le llamamos nosotros. Fontanería que te transporte agua o líquidos. Y la parte eléctrica, ya sea tubería, charolas o bandejas. Y ¿qué más? Tubería flexible, luminarias, enchufes, interruptores. O sea que, digamos, de las instalaciones MEP, habría el EP, ¿no? La Electrical and Plumbing. Y faltarían las mecánicas, que serían las de aire, ¿no? Más o menos. Y toda la parte de arquitectura, urbanismo, etcétera. Exacto. Y además un edificio anexo que no está aquí incluido todavía. Claro, esto tienes hasta la unidad perfectamente controlada, ¿no? Exacto. Eso yo creo que es la gran demostración de la masterclass que nos has hecho hoy, ¿no? El hecho de poder llegar hasta el último elemento y poder certificar que ese elemento ha sido ejecutado en la obra o no lo ha sido. Exactamente. Muy bien. Tenemos una pregunta aquí que vemos. Hola, soy Ana. Vamos a ver. Sí, a ver si los vemos. Dentro de las tablas mostradas, ¿cómo se puede generar una tabla que muestre en un momento de la obra la medición ejecutada en el mes? Ok. Bueno, como comenté, todos los elementos tienen información o parámetros. En este caso, la pregunta es, ¿podemos ponerle la fecha que se ejecutó? Una vez tenemos esa fecha, en la tabla podemos filtrar pues, por mes. Muy bien. O sea, es relativamente muy fácil. Bueno, sí. ¿No? Lo que pasa es introducir en cada uno de los elementos el factor tiempo. Exacto. Muy bien. Exactamente. ¿Sabe de algún caso en el que se haya certificado sobre modelo y no sobre documento de certificación tal y como se ha mostrado? Bueno, creo que los países del nórdico sí, ¿no? Bueno, porque cumplen todo lo que se hace en el modelo, ¿no? Exacto. ¿Sé de algún caso? Bueno, no, este modelo no está certificado sobre, bueno, este proyecto no está certificado sobre el modelo, pero una certificación no avalada por el modelo no era autorizada. Muy bien. Entonces, podemos decir que este podría ser un modelo, no al 100%, pero es un modelo que ayudó a la certificación, sí. Muy bien. Es decir, cada monto o cada metraje firmado por todas las partes involucradas salía del modelo. Si no sale del modelo, no se autorizaba. No se hace. O sea, si era algo nuevo que no estaba registrado en el modelo, se tenía que crear en el modelo. Muy bien. Que sería el caso de los extraordinarios o adicionales. Claro, modificados, cosas así. Exacto. Esto también, ¿habéis notado una reducción de modificados en la construcción o hubieron muchos de estos casos en el que no existía el modelo? En este proyecto en cuestión, como no se hizo el diseño en el modelo,
Ah, entonces Pues cambios, todo eran cambios. O sea que vosotros hicisteis el modelo cuando se estaba construyendo. Exactamente. Esto también es muy interesante verlo y analizarlo un poco, porque hay constructoras, precisamente, bueno, durante esta semana he estado en contacto con constructoras brasileñas y es esta importancia de que si la constructora no recibe el modelo BIM, ella misma modela en BIM el proyecto que ha recibido para tener su control absoluto. O sea, imaginémonos todos ya el nivel de beneficios que aporta el hecho de utilizar un modelo BIM, porque incluso constructoras que no lo reciben modelizan en BIM el proyecto para poderlo controlar, ¿no? Porque saben los beneficios que tienen. Entonces, ¿no? Este 25% de ahorro queda clarísimo, ¿no? Aparte de eliminación de disputas, discusiones, debates, tribunales, etcétera, que siempre ocurren, ¿no? Muy bien. Miramos si hay alguna pregunta más. En el caso de una unidad de obra de suministro de estructuras, nivelación y colocación, incluidos sus ensayos electromecánicos, ¿cómo se certificaría? A ver si podemos ver. Sí, no nos da para poder ver toda la pregunta entera. Pero bueno, sí, en el caso de una unidad de obra, de suministro, de estructuras, nivel y colocación, incluidos sus ensayos electromecánicos, ¿cómo se certificaría algo así, no? Ok, bueno. Ese ejemplo, pues, por ejemplo, vamos a hablar de, no sé, un pilote, ¿no? ¿Cómo lo podemos certificar? Bueno, tú aquí básicamente estás describiendo lo que sería un precio unitario. O sea, estás haciendo una descripción, ¿no? Perfectamente a ese pilote le podemos poner un código que en nuestro catálogo de conceptos diga todo eso, ¿no? Es un pilote que tiene que suministro de estructura, nivelación, colocación, incluidos sus ensayos electromecánicos. Es decir, es uno. Se incluye en el mismo elemento. Es un paquete. Ajá. Es muy importante cuando tú vas a empezar a modelar que sepas cómo vas a pagar o cobrar. Es importante, ¿no? No puedes empezar a modelar sin saber precisamente eso. ¿De qué manera? Si tú, por ejemplo, quieres diferenciar, como dice la pregunta, nivelación y colocación, quieres que sean conceptos diferentes, pues tendrás que adoptar otra modelizar esa nivelación. Exacto. O esa colocación. O a un mismo elemento, que sería en este caso el área de nivelación y colocación, asignarle un parámetro que identifique o que te permita sacar dos conceptos, nivelación y colocación. Exacto. ¿No? Es básicamente pues, así. Bueno, de aquí la importancia de lo que llamamos el BEP, ¿no? El BIM Execution Plan o BIM Execution Project, en el cual se fijan las condiciones entre el constructor y el arquitecto, el constructor y las subcontratas, el constructor y la propiedad, o el project manager o el ingeniero, etcétera, conociendo todos de antemano de qué manera se va a pagar el proyecto, de qué manera se va a pagar la construcción, de qué manera se va a certificar cada uno de los elementos, etcétera, para entonces ya hacer la modelización de ese asset inmobiliario, ¿no? De ese equipamiento inmobiliario o infraestructural, para hacerlo de acuerdo con las condiciones de cada uno de los que participan en el proceso, ¿no? Si BIM tiene algo bueno o nos exige, es que haya colaboración, ¿no? Totalmente de acuerdo. No hay otra, no podemos trabajar como agentes externos sin hablarnos y sin compartir pues experiencias, ¿no? Sí. En este caso, por ejemplo, de certificación, pues de nada sirve que el equipo de diseño o de construcción haga todo si el de precio unitario pues no está vinculado. No está vinculado. No está vinculado. Entonces, es muy importante, ¿no? Porque no puede ir por un lado el catálogo de conceptos y por el otro la construcción. Al final todo es uno. Nosotros ahora estamos trabajando una guía de trabajo colaborativo aquí en Cataluña y surgió la pregunta de si BIM es el 100% de algo. Digamos que el 50% podría ser tecnología y el 50% podría ser proceso colaborativo. O sea, imagínate, ¿no? La mitad es la tecnología y la otra mitad es que todo el mundo aporte su experiencia para hacerlo, ¿no?
Pero en uno de los workshops hubo un ingeniero agrónomo que dijo, no, el proceso colaborativo es más importante que la tecnología de modelización o el software que utilizamos. O sea, es más importante que todo el mundo esté aportando su experiencia, su visión, su información, etcétera, que la misma tecnología que estamos utilizando, ¿no? Estoy de acuerdo. Pues sería un 60-40, según tú. ¿Podría ser? ¿Sí? Yo creo que sí. Pues entonces ya lo vamos a empezar a Porque a la trabajar. tecnología sin colaboración. No es útil en este sentido, ¿no? Sin embargo, la colaboración sin tecnología se puede salir. Ujú. Digo, todo ayuda, ¿no? Pero Sí, sí. Aquí hay otra pregunta de Ana, que es arquitecta en Alemania, que pregunta, cuando intervienen distintas empresas en la planificación del modelo, ¿cómo se pueden controlar los cambios, los elementos nuevos que se incluyen, que se eliminan y, a ver si lo podemos leer, que se incluyen, que se eliminan, que se van haciendo en el modelo? intervienen distintas empresas en la planificación del modelo. ¿Cómo se Van a controlar los cambios. Ok. Cuando hay distintas empresas, ¿no? Bueno, en este caso, todas las instalaciones sí fueron construidas por la misma empresa, pero esa empresa a su vez subcontrató empresas que le trabajaban. Es decir, la pregunta, ¿no? ¿Cómo se puede controlar? Como hemos comentado antes, con un parámetro. Déjame ver. Voy a tocar un elemento rápido. Aquí va rápido. Bueno, durante el tiempo que se carga, hemos de agradecer a Carlos Manzanares, a Germán Martínez, Ángeles Fortes, a Ana Martín Carrillo, Andrea Klodnicki, etcétera, todas estas preguntas. En realidad os lo agradezco muchísimo porque es la manera de poder sacar provecho a tener aquí a David Villalón entre nosotros hoy. Aquí, por ejemplo, tenemos este parámetro que es contratista. Podemos ponerle contratista, empresa, el nombre que queramos. Y aquí sería su código o nombre. Si queremos poner nombre, en este caso es código. Así lo podemos controlar. Entonces, cada uno de los elementos tiene asociado el contratista. Exactamente. Y por lo tanto, espero, Ana Martín, que se haya entendido bien la respuesta. O sea, aquí la información de cada uno de los elementos, si lo que quieres es poder certificar la empresa distinta que lo ha ejecutado, debemos colocarlo como uno de los parámetros, uno más de los parámetros que tiene un elemento. Si os fijáis, no hay muchos parámetros, ¿eh? Tampoco es una exageración. Es el nivel de asociado, contratista, el edificio, tipo de instalación, en este caso la fecha de pintado. Sí, estos 5. Sí, bueno, aquí hay alguno más seguramente, pero bueno, esos son los principales para controlar la información. Muy bien. Ahora, esta siguiente. Sí. Pone, hola, no me quedó claro si es un único modelo o es un modelo federal. En caso de ser un único modelo, se realizó todo por subproyectos. Muchas gracias. Ok. Bueno, como comenté antes, fue un modelo, hablando con terminología de Revit, es un modelo central de que se trabajó con subproyectos, es decir, con worksets, si hablamos en inglés, que es la terminología que utiliza Autodesk. Y básicamente así se trabajó. Se filtraba, el tipo de instalación se filtraba por parámetros, no eran modelos independientes. Sí fue un modelo independiente, como comenté antes, el modelo de climatización, el que lleva conductos de aire. Toda la parte, como dices, mecánica. Muy bien. No sé si Andrea Klodnicki, si quedó claro o no, pero... Tendremos que ir terminando. Vayamos para la última de las preguntas, si te parece, porque no vamos a tener más tiempo. Yo diría, nos podemos quedar con esta de Justo Lara, de en una obra la propiedad del modelo de quién es. Esto implica los temas de propiedad, de propiedad intelectual, ¿no? Los temas de confidencialidad, etcétera.
Aquí justo ya adelanta, es el despacho de arquitectura, la constructora, quien ejecuta los cambios. Okay. Bueno, ahí ya son temas legales, ¿no? Sí. Generalmente esto está especificado en los contratos. Yo entendería que el proyecto de obra pues sería propiedad del cliente, básicamente, ¿no? Sí. Ya en sus contratos dirá el cliente si la constructora se lo puede quedar, si no, si puede hacer uso de él o no, pero básicamente es un tema legal. Por lo general, mi experiencia es que es propiedad del cliente. Bueno, nosotros tenemos un dicho que es que quien paga manda, y por lo tanto normalmente ocurre esto. Sí que lo que pasa en el mundo del BIM, hay una cantidad de trabajo para crear familias, para crear ciertas cosas, que puede haber gente que diga, oye, me has pagado para hacer el modelo, pero no esta cantidad de trabajo que quizá me lo hubieras podido aportar tú, ¿no? También depende. Ya hemos visto cómo administraciones públicas, por ejemplo, hacen su showroom de familias que a cada uno de los proyectos le da acceso a la información de estas familias para que no tengan que producirlas cada vez en cada uno de los proyectos, ¿no? O sea que esto es importantísimo. Y yo, si os parece, lo dejamos aquí. Ya vamos casi a llegar a la hora de vídeo. Os quiero también agradecer Rosana, David, Andrea con otra pregunta. Es una lástima que no podamos contestar a todas, pero esto nos deja con yo diría, con la energía para poder intentar convencer otra vez a David Villalón a venir con nosotros y hacer otro webinar de este tipo, que yo diría que casi es una masterclass sobre cómo aplicar el BIM en la obra, y es uno de los ejes del máster de Construction Project Management. Agradecer a David Villalón su tiempo y la dedicación y habernos mostrado este modelo. Pues gracias por la invitación. Gracias a ti. Pues digo, como decimos, BIM es conocer o ofrecer el conocimiento, ¿no? Entonces, pues sin ningún problema, y ya sí, con mucho gusto. Hasta si quieren una clase de puras preguntas. Pues hombre, problema. Quizás siempre ayuda a tener un proyecto. Te tomamos la palabra y próximamente os anunciaremos un próximo webinar con David. Y muchísimas gracias a todos por haber asistido y haber compartido este tiempo con nosotros. Yo diría, os dejamos con la última frase, que era que BIM ya no es el 50% tecnología y el 50% proceso colaborativo, sino que el proceso colaborativo ya supone un 60% de la importancia de un modelo en BIM. Bueno, es mi opinión. Nos quedamos con su opinión. Muchísimas gracias a todos.